Derecho a la libertad de asociación. Puedo reunirme con otros niños y niñas para jugar, aprender y compartir ideas. Efecto aldeas, efecto aldeas, efecto aldeas, efecto aldeas, efecto aldeas. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Efecto Aldeas, el espacio donde las voces importan, donde las historias nos atraviesan y donde siempre hay algo que aprender si estamos dispuestos a escuchar. Porque en Efecto Aldeas creemos que cuando compartimos nuestras voces nos cuidamos y crecemos. Hoy sí, hoy cerramos la segunda temporada y cuesta creer lo rápido que ha pasado. Han sido meses compartiendo historias, entrevistas, aprendizajes, emociones, risas y muchísimos momentos que ya forman parte de este proyecto. Pero sobre todo han sido meses compartiendo personas. Y si hay algo que nos emociona especialmente al llegar hasta aquí, es saber que al otro lado siempre habéis estado vosotros y vosotras. Gracias por escucharnos, por compartir nuestros episodios, por recomendarnos, por escribirnos y por regalarnos vuestro tiempo. Porque en un mundo en el que todo va tan deprisa, saber que alguien dedica unos minutos a escucharnos es, sin duda, el mejor premio que podemos recibir. Y aunque bajemos el telón de esta segunda temporada, que nadie piense que esto es un adiós, es simplemente un hasta muy pronto, porque ya estamos preparando la tercera temporada. Volveremos el próximo curso con nuevas historias, nuevas voces, nuevas secciones y muchas sorpresas que estamos deseando compartir con todos y todas vosotras. Pero antes, vamos a empezar el último programa de Efecto Aldeas. Hace unas semanas empezó el Mundial de Fútbol, que se celebraba en Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol donde nos proclamamos campeones y campeonas del mundo 2026. Enhorabuena, selección. Y en la sección Charlando con la Zagalería tuvimos el honor de volver a recibir a nuestro periodista deportivo favorito, Dagoberto Escorcia. Con él hablaron del ambiente que se respira en un mundial, de las selecciones favoritas, de los primeros partidos y de todo lo que supone vivir desde dentro el mayor acontecimiento deportivo del planeta. Aparte de hablar de fútbol y las curiosidades que él nos puede dar, que son muchísimas. Hoy, escuchando esa conversación con perspectiva, esta charrada cobra todavía más valor, porque las grandes historias siempre empiezan antes de que conozcamos su final. Abrimos los micrófonos, comienza De Charrada con la Zagalería. De charrada con la Zagalería. Hola, hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva charrada de Efecto Aldea. Hoy nos acompaña de nuevo un invitado muy especial, Dagoberto Escorcia. Ya estuvo con nosotros una vez, pero en esta ocasión viene a compartir una charla muy diferente con los niños y niñas de aldeas infantiles. Aprovechando que estamos viviendo toda la emoción del Mundial de Fútbol 2026, vamos a hablar de fútbol, de las historias que deja cada partido y también de esos entresijos que casi nadie conoce, lo que ocurre detrás de las cámaras, las anécdotas, las vivencias de los periodistas y todo lo que hace grande a un mundial. Pero hoy quienes llevarán la conversación serán nuestros niños y niñas. Hay periodistas que narran los goles, pero hay unos pocos que logran contar lo que no aparece en el marcador. Los abrazos, los silencios, las lágrimas y la esperanza de millones de personas. Hoy nos acompaña, como ha dicho mi compañera, Dagoberto Escorcia, un hombre que ha recorrido el mundo siguiendo un balón, pero sobre todo siguiendo historia. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Fuerte abrazo y espero que todos estén bien. Cuando queráis, comenzamos a tirar goles, a intentar marcar goles. ¿Cómo se vive el Mundial? El Mundial es la competición más importante que hay en el mundo del fútbol. Sobre todo porque los jugadores los colores que defienden son los nacionales, o sea, los de los países. Y la entrega, aunque en los clubs donde juegan también lo dan todo, creo que cuando se ponen la camiseta del país, es que todavía es muchísimo más el furor y las ganas de triunfar y de lucirse y de todo, ¿no? O sea, tal como ha dicho
es un momento en que uno no solamente busca lo mejor que ha pasado, el mejor jugador, sino que busca la emoción que viven todos los aficionados de esos países en los campos. Solo hace falta ver un partido hoy en día en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que todos los campos están llenos y todas las aficiones van con sus colores, o sea, con los colores de sus países. Es algo de verdad que impresiona, o sea, emociona también. O sea, no marca mucho la carrera periodística porque son cosas inolvidables, o sea, que no suele ocurrir. Yo, por ejemplo, he estado en el Mundial de Estados Unidos en 1994, he estado en el Mundial de Seúl y de Japón y Corea en el 2002 y también he estado en un Mundial que se celebró en Alemania recientemente. Es algo que te llena como periodista. ¿Desde cuándo llevas cubriendo mundiales? Bueno, el primer mundial que hice fue el de España en 1982, aquí en Barcelona, que tuve la suerte de seguir a Brasil y que ganó Italia, eliminando a ese equipo brasileño que era muy bueno, y era uno de los favoritos. Y además estaba Argentina que entonces tenía un Diego Armando Maradona en plena forma. Wow. Y Italia lo eliminó, me acuerdo, en el antiguo campo del Español, que estaba en el barrio de Sarriá. Fue emocionante, la verdad, eso es indescriptible a veces, ¿no? Pero son emociones que he tenido la fortuna de vivirla. Después de tantos mundiales, ¿confiesas que alguna vez has corrido más que un delantero para llegar a una rueda de prensa o a un estadio? A ver, están tan bien organizados que uno acude a la rueda de prensa, a la sala de prensa, y puedes, normalmente te presentan un jugador y un entrenador, y luego en los pasillos, como todos tienen que pasar por ahí para ir al autocar o ir a donde tienen que ir, pues los puedes coger. No es necesario ir detrás de un futbolista, solo si quieres hacer algo en exclusiva, o sea, que solo sea para ti, que hable para ti, pero si no, todo esto lo tienes muy a mano, porque el jugador que, por ejemplo, destaca en un partido, ese seguro que lo tienes, porque te lo llevan en la sala de prensa. El jugador que ha sido expulsado, a lo mejor no te lo llevan, pero tú lo puedes coger en los pasillos del vestuario. No he tenido así, más cuando he seguido al Barcelona, entonces sí que persigues jugadores que no quieren hablar y tienes que sacarle las palabras como sea, porque necesitas fundamentar y todo el texto que quieres escribir sobre él. Dagoberto, nuestros chicos quieren llegar más a la parte, quieren llegar más a tu corazón y tienen una pregunta. ¿Quién era Dagoberto Scorsese antes de cubrir su primer mundial? ¿Y en qué se convirtió después? Mira, Dagoberto es un hijo de una familia numerosa, de 13 hermanos, bueno, el mayor falleció, y me vine a España con 17 años y comencé a estudiar medicina el primer año y tenía un amigo en un hospital que era médico y me convidó a una guardia, pero al primer herido que llegó
que brotaba mucha sangre, pues dije, esto no es lo mío. Casi que salí corriendo y al día siguiente pedía en la facultad, en la universidad, pedía que me cambiaran a ciencias de información. Y entonces ciencias de información, como a mí siempre me ha gustado el deporte, pues comencé en la Federación Catalana de Béisbol y había coincidencialmente un Eurobéisbol, un campeonato de Europa en Barcelona, y con la federación estuve ahí trabajando todo el campeonato. Ahí me fichó un diario que se llama 424, ya desaparecido, y a partir de ahí ya me dediqué íntegramente. O sea, me fui a otro diario, el Correo Catalán, después el Periódico de Cataluña, después en El País estuve 5 años y luego en La Vanguardia 30 años. Dago, perdona que te interrumpa, también El Espectador, que ahí tuve la suerte de conocerte. Sí, estuve de corresponsal del Espectador de Bogotá hasta que fue dinamitado por la mafia, y mi madre se asustó muchísimo y me dijo, no escribas más en ese diario, y entonces dejé de escribir, y ahora, ya pensionado como estoy, pues sigo escribiendo para el Correo de Vizcaya, El Mundo Deportivo y una web que se llama culemanía.com, dedicada al Barça específicamente. He sido un afortunado al elegir esta carrera, porque siempre digo que a mí me han pagado por divertirme. O sea, he viajado mucho, no solamente he hecho fútbol, he hecho golf, Máster de Augusta, Open británico, y he hecho tenis muchos años, o sea, Roland Garros, Wimbledon, Open de Estados Unidos. He tenido la suerte de contar muchas historias de campeones españoles y nada, estoy muy satisfecho de haber elegido esa carrera. Dagoberto, todos recuerdan los goles históricos en los diferentes mundiales, al igual que en otros partidos. Pero tú seguro recuerdas el café frío, las carreras por los aeropuertos, las maletas perdidas y los partidos que casi no alcanzas a cubrir. ¿Cuál fue la aventura más loca que te regaló un mundial? Más notoria. Jolín, te puedo contar. Más loca. Más loca. Sí. En Seúl, en el Mundial de Corea. Yo llegué con la selección y los primeros amistosos que jugaba mal y yo los criticaba, y un día me quedé dormido, estaba escribiendo y me quedé dormido, y entonces se lo pregunté al preparador físico de la selección por el trabajo que estaba haciendo con el equipo nacional de España, y me dijo, es el jet lag, o sea, eso de que has cambiado el horario y que te podía pasar, ¿no? Aquello fue muy duro porque tenía que pasar la crónica. Estamos tarde. Y nadie en el diario sabía qué me estaba pasando, porque no, ni contestaba el teléfono ni nada de eso. Y luego en Estados Unidos, en el 94, fue muy bueno porque creo que fue en Texas. Bueno, cubrí San Francisco, siempre estuve en la base de Brasil, en San Francisco, y luego Los Ángeles, y ahí pues vi cosas como por qué en Los Ángeles la gente si tomaba latas de cervezas las colocaba como una pirámide, las iba colocando una encima de otra y tal, y pregunté por qué y me dijeron es por si acaso viene un temblor. Entonces caen y nos avisa. Y claro, cosas así que no... Pero luego de locuras periodísticas, no, me ha ido siempre, afortunadamente siempre bien, en ese sentido de que
he logrado lo que quería escribir, he logrado hacer buenas crónicas y tener muchos contactos, que es lo más grande que te brinda el periodismo, que es una agenda súper maravillosa, que puedes llamar a cualquiera y se le pone al teléfono. Dagoberto, nos vamos a centrar en el 2026. Hoy, ¿cómo ves a la selección de España y de Colombia? Bueno, a mí la verdad que España ha jugado un partido muy bueno, el segundo que ganó, el último también lo ganó, pero no la veo tan clara de ideas ni con los jugadores a tope. Creo que Lamine está padeciendo ese salir de una lesión muy fuerte y que le falta punch. Vamos a ver ahora, siempre decimos nosotros que el Mundial comienza en el primer partido, que ahí España se estrelló con Cabo Verde. Pero ahora comienza la fase en la que ya no puedes permitirte perder. O sea, si pierdes, te vas a la calle. Por parte de Colombia, pues la he visto fuerte. Pero Colombia, en los mundiales que ha estado muy bien, la verdad es que la primera fase siempre la ha cumplido con excelencia. Ayer, por ejemplo, contra Portugal de Cristiano Ronaldo, pudo ganarle y anularon un gol que, ¿verdad? Porque la uña del dedo pulgar sobresalía más que la del defensa, pero tenía que haber ganado ese partido. Vamos a ver ahora a quién le toca en la segunda fase, y es cuando se mide la verdadera fuerza de una selección. ¿Ves una final entre España y Colombia? No creo. Yo los equipos más fuertes que estoy viendo es Francia, que para mí tiene la mejor delantera de este mundial, con Dembélé, Olise y Mbappé. Y luego Argentina, que tiene a Leo Messi, que está súper inspirado, y a los 39 años es digno de destacar que esté tan en forma como está, como demostró en el anterior partido. Ayer marcó otro gol, pero en el anterior hace una carrera de 40 metros a los 39 años en un mundial, que es exitoso, y se va a rematar. O sea, como aquel que centra y remata el mismo. No, pues eso ha hecho el gran Leo Messi. Son mis favoritos. Dagoberto, ¿quién sufre más durante un mundial? ¿El técnico, el hincha o el periodista que tiene que correr de un estadio a otro? No, el periodista no sufre tanto. Sufre porque a lo mejor el horario, por ejemplo, el periodista que está ahora en Estados Unidos sufre por el horario, porque son 6 horas de diferencia y aquí las redacciones están cerrando 10 de la noche para poder llegar a todas las ediciones, y entonces eso, si te fijas, hay partidos que no salen porque no pueden. El técnico, desde luego, sufre lo suyo, pero los aficionados que han pagado un viaje carísimo, luego son unas entradas súper caras, creo que son los que más también se divierten, si sobre todo el equipo gana o pierde haciéndolo bien. Pero creo que el aficionado es el que más sufre. Y los jugadores, por supuesto. He visto jugadores llorando tras cada derrota, como por ejemplo Uruguay, que no ha clasificado por la segunda fase, y había un montón ahí llorando, y el entrenador acaba de dimitir enseguida, y eso es lo que pasa. Emociones, ¿no? Emociones que se Sí. viven.
Dago, ya para ir cerrando, aunque nosotros podríamos hablar contigo horas y horas, pero bueno, también tienes cosas que hacer. Dagoberto, si dentro de unos años un joven periodista escucha tu nombre, ¿qué te gustaría que dijera? ¿Que eras un gran periodista o que eras un gran contador de historias, un gran redactor de crónicas? A ver, uno tiene la satisfacción. Yo, por ejemplo, os cuento. Cada vez que escribo, creo que me estoy examinando. Sabes que estoy presentando un examen. O sea, y edito, y reedito, y digo, esto está bien, esto está mal, lo vuelvo, corrijo, pero es como si fuera un examen, siento así, ¿sabes? Cuando uno va al cole o al bachillerato en la universidad que presenta un examen, pues dice, si lo habré hecho bien o no lo habré. Eso es lo que más siente uno. Entonces, yo creo que he sido un periodista muy honesto, transparente y muy y con gran sentido de que lo que hay que contar hoy en día, ahora que hay tantas redes sociales y el público puede ver hasta los goles en directo a través de las redes sociales, pues hay que contar historias. Hay que reinventarse y ya ir preparado a hacer una crónica pensando en qué puedes explicar. Y como si quisieras escribir un libro y vas ahí ves el partido, pero tienes una base de lo que tú te imaginas que va a ser ese partido, una vivencia de algún jugador o un jugador que cumple años, o buscar algo así, ¿sabes? Que no sea en el minuto 5 disparó a puerta y fue gol. En el minuto 8 expulsaron a este. No, eso ya no se debe. Ya no son crónicas esas. Eso ya todo el mundo lo sabe. Entonces, pues es lo que tiene que venir en el actual periodismo, que a propósito está en crisis en este momento en la prensa. Sueldos muy bajos en comparación cuando yo estaba trabajando y más mesa y oficina que viajes. Yo tuve la suerte de coger una época en la que el periódico pagaba los viajes, las dietas, todo. Hoy en día es muy, muy, muy difícil. Dago, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos a Efecto Aldea. Muchas gracias, Dagoberto. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todo este público tan bueno, con buenas preguntas. Y nada, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Un gran abrazo. Igualmente. Chao. Adiós. Qué bonito ha sido compartir esta conversación, porque el deporte tiene esa capacidad de unir a las personas, de hacernos soñar y de recordarnos que a muchas veces lo importante no es solo el resultado, sino todo el camino que se recorre hasta llegar a él. Y hablando de caminos, el verano también está lleno de ellos. Caminos que nos llevan a descubrir lugares nuevos, a perder la noción del tiempo, a volver a casa con la mochila llena de arena, de fotografías y de recuerdos. Ahora que cerramos esta segunda temporada, y muchos empiezan a mirar el calendario pensando en las vacaciones, queremos haceros un regalo. Un viaje sin billete, sin prisas y con muchas ganas de descubrir rincones increíbles de nuestro país. Así que dejad por un momento todo lo que estáis haciendo, porque vais a empezar a escuchar el mar, a sentir la brisa y quién sabe, puede que alguna de las próximas propuestas acabe convirtiéndose en vuestro mejor plan de este verano. Comienzan las recomendaciones. Cierra los ojos un momento. Imagina que notas la arena calentita bajo los pies, una suave brisa moviendo el pelo, el olor a crema solar, un helado que todavía no se ha derretido y ninguna alarma sonando para levantarte temprano. Sí,
estás oficialmente de vacaciones. En verano, los días parecen durar un poquito más, los relojes van más despacio, los atardeceres son más bonitos y hasta un simple paseo puede convertirse en una aventura. Pero, ¿y si este verano hacemos algo diferente? ¿Y si en lugar de quedarnos siempre con el típico playa, piscina y sofá, descubrimos experiencias que luego podamos contar durante todo el año? Pues prepara la mochila, ponte las gafas de sol, aunque nos escuches desde casa, porque comienza nuestro viaje por algunos de los rincones más espectaculares de España. Hoy no os traemos simples recomendaciones, os traemos 10 pequeñas aventuras, cada una con un lugar perfecto y un momento ideal para vivirla. Comienza nuestra sección Recomendaciones. En este caso, recomendaciones para disfrutar del verano. Primera recomendación, madruga. Pero por una buena razón. Aunque estés de vacaciones, levántate un día antes de las 7 de la mañana para ver salir el sol. ¿Dónde es el sitio perfecto? En la playa de la Barrosa, en Chiclana, Cádiz. Entre finales de julio y los primeros días de agosto, alrededor de las 7 de la mañana, puedes ver cómo el sol aparece directamente sobre el mar, mientras todo está en silencio y solo se escucha el romper de las olas. Es uno de esos momentos que hacen que madrugar merezca la pena. Segunda recomendación. Haz la misma foto durante 7 días. Escoge un lugar bonito y fotografía exactamente el mismo rincón todos los días. Sitio perfecto, la Plaza del Pilar de Zaragoza, del 29 de julio al 4 de agosto sobre las 9 de la noche. Después, junta las 7 fotografías y descubrirás cómo cambia la luz, el cielo, las personas e incluso el ambiente de la ciudad. Es como crear tu propia película de verano. Tercera recomendación. Atrévete con un helado raro. Este verano, olvídate del chocolate y la vainilla. Por ejemplo, en Logroño, donde muchas heladerías artesanas preparan sabores sorprendentes como de queso de cabra, vino tinto, aceite de oliva o albahaca. Quizás descubras que tu sabor favorito todavía no lo habías probado. Cuarta recomendación. Vive una microaventura. No hace falta cruzar el mundo para sentir que estás explorando. ¿Dónde puedes hacerlo? En el Parque Natural del Moncayo, entre Zaragoza y Soria. Con una mochila, agua, algo de fruta y muchas ganas de caminar, en menos de una hora puedes sentir que estás en plena naturaleza, rodeado de bosques y aire puro. Quinta recomendación. Mira una lluvia de estrellas. Uno de los mayores espectáculos de verano ocurre cuando se hace de noche. ¿Dónde podemos verlo? En el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. Las noches del 11, 12 y 13 de agosto, las perseidas pueden dejar más de 100 estrellas fugaces por hora. Solo necesitan una manta, mirar al cielo y pedir un deseo cada vez que una estrella lo cruce. Sexta recomendación. Crea la banda sonora de tu verano. Haz una lista con 10 canciones que te recuerden estas vacaciones. ¿Dónde puedes hacerlo? En el Mirador de San Nicolás, en Granada, mientras la Alhambra se ilumina al atardecer. Dentro de unos años escucharás esa lista y volverás automáticamente al verano de 2026. Séptima recomendación. Lee un libro en un lugar diferente. Cambiar el lugar también es cambiar la historia. ¿Dónde puedes hacerlo? En el bosque de Oma, en Vizcaya. Leer rodeado de árboles pintados convierte cualquier libro en una experiencia mucho más especial. Seguro que recordarás ese capítulo para siempre. Octava recomendación. Prepara una merienda solo con frutas de verano. Sandía, melón, melocotones, cerezas, paraguayos. ¿Dónde comprarla? En el Mercado Central de Valencia, uno de los mejores mercados de España para disfrutar de la fruta de temporada. Color, vitaminas y muchísimo sabor. A veces las mejores meriendas son también las más sencillas. Novena recomendación. Tardes sin pantallas. Sí, aunque parezca imposible. ¿Dónde podéis hacerlo? En la playa de Rodas, en las Islas Cíes. Juega a las cartas, habla con tus amigos, construye un castillo de arena o simplemente contempla el mar. Allí descubrirás que el mejor modo avión es olvidarte del móvil durante unas horas. Y décima recomendación. Escribe una carta para tu yo del futuro. Cuéntale cómo eres ahora, qué te hace feliz y qué sueños tienes. ¿Dónde puedes hacerlo? En el Faro de Finisterre, en Galicia, mientras el sol se esconde en el horizonte. Guárdala y ábrela dentro de un año. Te sorprenderá descubrir cuánto has cambiado y cuánto has crecido. Y antes de terminar, un dato curioso. Si consiguieras hacer estas 10 recomendaciones durante un mismo verano, recorrerías
Si consiguieras hacer estas 10 recomendaciones durante un mismo verano, recorrerías más de 4.500 kilómetros por España, visitarías 8 comunidades autónomas, contemplarías uno de los mejores cielos del planeta para observar estrellas, descubrirías playas paradisíacas, montañas, ciudades históricas y bosques únicos, y llenarías tu verano de recuerdos que durarían toda la vida. Porque al final, el mejor verano no es el que tiene más días de vacaciones ni el que cuesta más dinero. El mejor verano es el que está lleno de momentos que años después todavía consiguen sacarte una sonrisa. Así que sal ahí fuera, explora, ríe, descubre lugares nuevos y crea historias que merezcan la pena contar. ¡Feliz verano y hasta la próxima! Efecto Aldeas, efecto Aldeas, efecto Aldeas, efecto Aldeas, efecto Aldeas. Después de recorrer playas, montañas, ciudades, bosques y cielos llenos de estrellas, hay un viaje que nunca deberíamos olvidar, el que hacemos hacia nosotros y nosotras mismas, porque las vacaciones también sirven para descansar, para respirar, para bajar el ritmo, para desconectar del ruido y sobre todo para volver a conectar con aquello que realmente nos hace bien. Así que ahora hacemos una pequeña pausa, nos relajamos unos minutos y nos dedicamos el tiempo que tantas veces nos debemos. Esto es Cuida de ti. Por la noche y por el día. Efecto Aldea. Hola de nuevo, estamos aquí en Cuida de ti y hoy el título es Un lugar de paz. Así que gracias por dedicar estos minutos a cuidarte. Hoy te propongo un ejercicio muy sencillo. No necesitas hacer nada especial, solo encontrar una postura cómoda y regalarte unos instantes de calma. Así que, si te parece, cierra tus ojos. Comienza tomando una respiración lenta y profunda. Inhala por tu nariz y exhala por tu nariz, suave y lentamente. Y de nuevo inhala y exhala y deja que de manera orgánica se vaya produciendo esa respiración. Y vas a permitir que cada respiración afloje un poco la tensión que puedas estar acumulando. No hace falta cambiar nada, solo estar aquí. Y ahora quiero invitarte a imaginar un lugar que tenga paz para ti, que te haga sentir paz. Puede ser un lugar real o imaginario. Quizá una playa tranquila, un bosque, la montaña, un rincón de tu infancia o cualquier espacio donde te sientas bien. Y desde ahí observas ese lugar. Mira los colores que lo rodean, la luz, las formas, e imagina que estás allí, sin prisas, sin obligaciones, solo en el presente. Y escucha los sonidos, tal vez el viento, las olas, los pájaros o simplemente el silencio. Siente la temperatura del aire sobre tu piel, la sensación de seguridad que te ofrece ese espacio. Y mientras permaneces allí, respira con tranquilidad. Inhala calma, exhala preocupaciones. Inhala serenidad, exhala tensión. Y permítete unos segundos para disfrutar de esa sensación, como si este lugar siempre estuviera disponible para ti, como un refugio al que puedes regresar cuando lo necesites. Porque a veces olvidamos que también merecemos descanso, que también necesitamos pausas y que cuidarnos no es perder el tiempo, es una forma de seguir adelante con más equilibrio y más amabilidad hacia nosotros y nosotras mismas. Así que respira una vez más profundamente, inhala y exhala. Y poco a poco comienza a volver al momento presente, moviendo suavemente los dedos de las manos o quizá de los pies
y cuando quieras, abre tus ojos. Y antes de terminar, quiero darte las gracias. Gracias por haber compartido conmigo estos momentos de calma a lo largo de cada episodio. Ha sido un privilegio acompañarte, aunque solo fuera durante unos minutos, en medio de días a veces acelerados y exigentes. Espero que estas pequeñas pausas te hayan recordado algo importante, que tu bienestar también merece un espacio, que cuidarte importa y que siempre puedes volver a ti. Gracias por escuchar y sobre todo, gracias por cuidarte. Hasta siempre. Efecto Aldeas, Efecto Aldeas. Cuidarse también es escuchar, aprender, dejarse inspirar y descubrir que la educación puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. Y hoy tenemos la suerte de cerrar esta segunda temporada acompañados y acompañadas por una persona que lleva años demostrando precisamente eso. Nos acompaña César Aba, docente universitario vinculado al ámbito de la educación social e impulsor de proyectos que han generado transformación social a través de la acción educativa. Con él vamos a hablar de educación, de participación, de comunidad, de compromiso y de cómo las pequeñas acciones, cuando nacen de las personas y se construyen colectivamente, pueden terminar cambiando barrios, escuelas e incluso vidas. Porque educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Educar es acompañar, es creer en las personas, es generar oportunidades y es construir una sociedad un poco mejor entre todos y todas. Así que os invitamos a quedaros con nosotros y nosotras, porque algunas conversaciones no solo se escuchan, también dejan huella. Comienza la entrevista en profundidad. Entrevista en profundidad para el programa Efecto Aldeas. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy vinculada a la educación social desde diferentes perspectivas, como profesional, docente universitario y también como impulsor de proyectos que han buscado generar oportunidades y transformación social a través de la acción educativa. Bienvenido, César. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación a Aldeas Infantiles y por supuesto a ti, Jennifer. A ti, César. A lo largo de esta conversación vamos a hablar sobre justicia social, sobre el papel de la educación social en la sociedad actual y también sobre una iniciativa que demuestra cómo la educación puede encontrarse en los lugares más inesperados, el proyecto Aulas sobre Ruedas. Muchas gracias por acompañarnos, César. Comenzamos, si quieres, con la primera pregunta. Primero, pues bueno, conocerte un poquito, ¿no? ¿Cómo llegaste a la educación social y qué fue lo que te hizo elegir esta profesión? Pues creo que llegué desde un gran dolor de barriga, porque no sabía lo que hacía. ¿Vale? Quieres hacer un trabajo educativo, ¿no? Pero de alguna manera en aquellos tiempos, mira, eso era el año 97, en mi comunidad autónoma donde residía y empecé a trabajar. Yo venía desde un poco de la línea de la animación sociocultural, todo este tipo de movimientos, y de repente pues tienes la oportunidad de pasar a trabajar con infancia y juventud en riesgos. Primero en centro de reforma y luego en medio abierto. La sensación tras 2 años de trabajo de ese rol, ¿no?, de educador especializado, de esa práctica que nos ha traído, pues lógicamente, a constituirnos en aquella época en diplomatura, pero todavía se está implementando en mi comunidad, lógicamente te generaba unas dudas tremendas, con su consecuente dolor de barriga, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy acompañando? ¿Estoy asistiendo? ¿Estoy vigilando? ¿Estoy moralizando? Esto no sé dónde tengo que acudir, qué bases, qué modelos, qué teorías. Y así fue, ¿no? Entonces, yo te hablo de
de Castilla-La Mancha, que la diplomatura se implementó en 2001 o 2002 y yo desde el 97 estaba laborando. Entonces, sí tuve la suerte de, lógicamente, me asocié en cuanto pude al colectivo de educadores representativo de la comunidad que se llamaba PESCAL, la Asociación de Educadores, y estos habían empezado a trabajar con los primeros profesores que llegaron a implementar la diplomatura en educación social, ¿vale? Este fue un momento mágico porque coincidimos profesionales, bueno, con dolor de barriga, alumnos ya metidos en una edad con una trayectoria muy críticos y competentes que apostaron directamente por la diplomatura y profesores que tenían un deseo enorme en implementar la capacidad de agencia de la educación social, instalarla, la educación social, en mi comunidad autónoma. Entre ellos, pues te diría que uno de mis grandes maestros, ¿no? Que es García Molina. García Molina. Recuerdo que otro compañero, Miguel Ángel, dice, oye, la formación que están dando, los grupos de formación permanente que luego nos adquirimos allí y que fueron la base también del trabajo que lideró la revisión del código ontológico, primero la de Deusto, la definición de función y competencias, el catálogo función de competencias, definición profesional, ¿no? Entonces, esos grupos de formación permanente realmente fueron los que me ofrecieron una primera formación que luego posteriormente ya pasé por la universidad, el, máster pertinente, estudios de tesis y demás, pues lógicamente lo hice al revés, ¿no? Lo hice al revés, esta aproximación al mundo. Pero recuerdo ese encuentro, ese primer curso del proyecto educativo, es decir, vamos a poner orden, que es un proyecto educativo, que tras eso la excusa era adentrarnos en modelos de educación social, que significa educar, que significa un aprendizaje, que significa el vínculo educativo, y aquel encuentro fue fascinante, ¿no? Y esta es un poco mi recorrido fue al contrario, luego, como te comento. Pero fue apasionante también y también tuve mucha suerte de estar con un grupo de gente cargada de deseo, de intereses y de compartir lecturas, autores, reflexiones, capacidad crítica. Esta es mi escuela y no la cambio por nada. Pues sí, totalmente. Y luego, César, después de tantos años vinculados a la intervención socioeducativa y a la universidad posteriormente, ¿qué significa hoy en día para ti ser educador social? Bueno, sigo vinculado a la práctica como educador de medio ambiente y justicia juvenil y como profe colaborador pues, en la Universidad Oberta de Cataluña, ¿no? El- para mí el educador social, ¿vale? Es una profesión y una práctica educativa que luego adentraremos, pero entiendo que es los profesionales que tienen que ser garantes de reponer algo de un salario o renta mínima cultural que en las personas, grupos y comunidades con las que elaboramos en algún momento se ha fracturado, ¿vale? Esto tendrá que ver con puntos de partida que se quedaron más atrás, con acceso y participación a derechos básicos, con generar unos aprendizajes que repongan al menos aquellas condiciones, aquellos aprendizajes, ¿no? Que interpongan algo entre la persona y el mundo, que esto tiene que ver pues, con bienes culturales y cómo acceden, usan y participan esos derechos y espacios públicos y demás, que les permitan tener las mismas posibilidades que cualquier ciudadano, ¿vale? Entonces, la educación social, vida y aprendizajes, y nosotros tenemos que estar obsesionados con los mismos. Así entiendo la educación social. Bueno, lógicamente esto requiere de una retraducción de los encargos que nos vienen, una posición crítica, como decía en la primera pregunta, pues de abrir unos interrogantes y encontrar mejores respuestas para poder implementar esos proyectos educativos, ¿no? A la postre, respuestas educativas a problemas sociales. Totalmente. Y César, ¿qué aprendizajes de tu práctica profesional sigues llevando cada día a las aulas? Pues bueno, ¿no? Cuando yo empecé como educador social, no, lógicamente no pensaba que
que podría algún día enseñar o trasladar todos estos aprendizajes. Pero bueno, son muchos años y lógicamente, pues tras realizar estudios de doctorado, ¿no? Que es un poco, yo creo que es un paso fundamental y que la educación social debemos de adentrarnos en esos buenos TFGs, en esos buenos doctorados, en esas diversas metodologías de investigación, porque a la postre es interrogarnos sobre nuestra práctica, ¿no? Tenemos poca tradición, pero el pasar por ese proceso te hace abrirte buenas preguntas, ¿no? Y poder trasladar aquellos, sobre todo errores, y, y algún acierto que te han llevado hasta aquí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y te permite, pues, adentrarte en prácticas, en modelos, en cuadernos de bitácora, donde poder tensionar los mismos y trasladar a futuros compañeros, pues, buenas preguntas para interrogarse sobre, pues, los escenarios, ¿no? O esa práctica, situada que nos vamos a encontrar en el día a día. Al menos abrir los interrogantes y advertir de las líneas rojas. A la postre de facilitar buenas referencias y marcos donde poder seguir leyendo, formándonos, conversando con otros profesionales para, bueno, para mejorar el servicio de utilidad pública que una profesión debe dar a la ciudadanía. Pues Y sí, es sobre que todo ante estos momentos, pues, de grandes lógicas de burocratización de las instituciones, de las entidades, de los reglamentos que desarrollan esas leyes, esos protocolos que nos permitan descifrar, pues, qué lógicas y discursos hay detrás, que nos permiten ver cómo la mirada de oposición pedagógica puede convivir con los ya existentes, porque somos los últimos en llegar a esta Champions League de las profesiones, ¿no? El cómo pueden interseccionar, interlocutar, ¿no? ¿Vale? Que nos permita de alguna manera, pues, el instalar, ¿no? Somos una vieja profesión, pero una nueva titulación, instalar esa titulación que en muchos escenarios todavía como titulación de grado no está instalado. totalmente. No, lo que te decía, que esos espacios, tanto entre profesionales como estudiantes, y viceversa, son súper enriquecedores. Yo por suerte, pues he tenido la suerte de poder participar en varios espacios de este tipo y, y la verdad, pues que lo que dices te abre miradas, te abre distintas, no me sale la palabra, distintas posiciones, ¿no? O sea, al final cada profesional tiene su experiencia, tiene su recorrido y el escucharlos a todos ellos, pues yo creo que te abre muchas miradas en ese aspecto. Sí, es lo que te decía. Mira, el uno de los modelos que más va a aportar el estudio de las profesiones, Fraser hablaba de 3 lógicas: la profesional, la burocrática y la mercantil. La mercantil nos tensiona todos los días, ¿no? Esas lógicas del mercado, de la maximización de beneficios, del discurso que hay detrás, de la individualización de la culpa, todo este tipo de aspectos, ¿no? Y por otro lado, pues su consecuencia en esas burocracias, en esos protocolos. Es decir, hay que interrogarse qué significa ser profesional, y aparte un profesional de carácter educativo, ¿no? Es ahí, son los marcos que debemos de de disponer, ¿no? Para que esos dolores de barriga que yo tenía al principio sean menos, ¿no? O esas situaciones de complicidad, bueno, si lo son, que seamos conscientes y veamos cómo cambiarlas, ¿no? Pues sí. Y César, ¿tienes alguna experiencia en tu trayectoria que te haya marcado especialmente tu forma de entender la educación social, que te haya hecho como un clic? Yo siempre destaco 2, ¿no? Bueno, puede hay más, ¿no? Sí, hombre. Pero hay 2 experiencias. Una primera que el año pasado cumplió 25 años, que es Aulas sobre Ruedas,
donde mis primeros pasos, a través de la excusa de la bicicleta y del viajar en bicicleta, viajar en alforjas, eh, inmediatamente es una de mis hobbies y pasiones, ¿no? Inmediatamente, eh, eh, tuve claro que había que trasladarlo a los programas y proyectos que trabajaba con infancia y juventud en riesgo, ¿no? Es decir, si estos chicos son capaces de viajar en bicicleta varios días, llevando consigo todo lo necesario, durmiendo al aire libre, ¿vale? Orientándolos cómo construir esa experiencia en semanas previas, bueno, a través de esta excusa, ¿no?, que nos dispone este viaje, yo transversalmente puedo trabajar cualquier tipo de aprendizaje de los que nos vienen encomendados desde nuestras instituciones, ¿no? O los que yo retraduzco como objetivos educativos. Entonces, aquí es una experiencia que no he dejado de repetir y lógicamente luego ese modelo, ese armar la trama más que el desenlace que le llamo yo muy Jorge Drexler, ese modelo que no deja de ser un modelo de pedagogía por proyectos, donde hay un previo, el viaje y un posterior, ¿no? Donde los sujetos se convierten en actores, participantes, no deja de ser un modelo de educación social que luego, lógicamente, extrapolado a otro tipo de programas y proyectos con otros contenidos que han sido la excusa para enseñar, ¿no? A través del arte, de la cultura, de la música, de la montaña, etcétera. Entonces, sin quererlo, empezó a desarrollar una metodología que luego he ido enriqueciendo con la lectura, pues, de otros grandes autores o pedagogos, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, muy interesante. Y luego hay otro que también me marcó mucho porque se llama el CAS, el Certamen de Rehabilitación y Conservación de un Centro Histórico. Un centro histórico degradado socialmente, donde mi encargo en una oficina de rehabilitación y conservación de un centro histórico, que es interesante el perfil de un educador social ahí, convivía con otros profesionales, como arquitectos, urbanistas, para, bueno, evidenciar las posibilidades del mismo, ¿no? Y a través de ese trabajo conjunto con otras disciplinas que nunca me hubiese esperado, como son los arquitectos, pudimos pensar ese espacio urbano a través de experimentar en diversos escenarios por medio de prácticas diferentes, ¿no? En el mismo, cómo podría desarrollarse, ¿no? Entonces, este fue otro gran proyecto de los que he aprendido mucho y lógicamente me ha marcado. Hay más, pero estos dos, desde luego, les guardo un especial cariño y replico muchos de los aciertos y errores en los mismos, en la actualidad, en cualquier proyecto, por pequeño que sea. Me enseñaron mucho. Y luego, bueno, en tu caso, eres docente, como hemos dicho, en la UOC. Concretamente, mi experiencia contigo es en la asignatura de justicia. Entonces, cuando la palabra justicia es verdad que aparece con frecuencia en nuestra profesión, justicia o justicia social, pero no siempre nos detenemos a reflexionar sobre ella. ¿Qué significa para ti hablar de justicia desde la educación social como docente de la misma? Bueno, me remito a esas situaciones de las que muchos ciudadanos con los que trabajamos parten, desde diferentes distancias y lugares y con un utillaje o una mochila, ¿vale? Dispar, ¿no? Por esos relatos, ¿no? De historias sociales que no han tenido las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, por ahí ya remite a que, de alguna manera, compensar, dotar, armar, esos aprendizajes para que puedan tener esas posibilidades y, lógicamente, de justicia con muchas acepciones, remite, pues, a diversos escenarios donde el educador social ha tenido presencia siempre, ya sea justicia penal, justicia de jóvenes, hemos tenido históricamente una presencia ahí. Remite también inevitablemente a dispositivos de control, no nos podemos engañar. Marcos normativos
donde esos grandes encargos hablan de esas grandes palabras de reinserción, resocialización, pero que hay que retraducirlas, hay que trasladarlas a objetivos concretos y objetivos educativos, ¿no? En cuanto a qué sitúa eso. Remite también a una crítica potente, ¿no? No sé, justicia y control social está, bueno, está tensionado, es decir, justicia en centros donde la contención física o la privación de libertad está, agota, por ejemplo, cualquier definición de educación, como plan intencional, voluntario, donde esa voluntariedad de aprender tiene que no está sometido a chantajes, informes, donde esos aprendizajes deben ser significativos en la comunidad, en un espacio cerrado, no sé, lógicamente no se podría. Es decir, lo tensiona directamente, pero a la par es un escenario que siempre hemos estado desde la educación especializada y que lógicamente la mirada a la posición que puede tener la pedagogía social y la educación social, conviviendo con los otros discursos que imperan en estos escenarios, ya sea el jurídico, el criminológico, cuando se elaboran esas leyes, o en los escenarios, esa psicologización de la educación, o que impera más ese control, ¿no? Ese tipo de cosas. Es necesario en ese sentido. Y estas aporías teóricas de que agota la educación en algún momento, de alguna manera debemos estar ahí para poder, bueno, tensionarla desde ese punto de vista, porque hay otros modelos y otras posiciones nos enseñan otros modelos que lógicamente se pueden implementar, ¿no? Incluso modelos como suprimir esas contenciones, ese tipo de cosas, ¿no? O ese partido en el medio abierto, en el tercer grado, ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, la justicia tiene muchas acepciones. Yo ya te digo, si me tengo que quedar, me quedaría con que cualquier ciudadano tenga ese salario, renta mínima cultural para que le pueda ir bien en la vida. Es el principio de justicia, o sea, ese acceso a la educación y una educación pues que de alguna manera tenga en cuenta y parta la situación de esa persona. Esto no significa derivar a cursos ni a formaciones, significa sostener procesos largos ¿vale? Significa una intencionalidad educativa clara, significa una beligerancia o seducción hacia lo que se ofrece potente, ¿no? Un trabajo sostenido donde sí los efectos son que realmente se pueda alguien incorporar a los recursos que hemos pasado nosotros para esa promoción social, pero antes sí que hacemos un trabajo previo potente, ¿no? Y sí tengo claro que esos procesos, ese plan intencional, o lo hace la educación social o no lo hará nadie. Bueno, César, antes nos has mencionado el proyecto de Aula sobre Ruedas, pero bueno, para quienes no lo conocen, ¿cómo nació esta iniciativa? Cuéntanos un poquito. Pues parte de que a mí a finales de los 90 me regalan un libro que se llama España en bici, de Paco Tortosa y Marc Fornés. Es la Biblia del cicloturismo cuando no había redes sociales y te tiraba mirando un mapa 15 minutos. Y también de otras experiencias que tuve de colaborador en África y demás. Entonces, te das cuenta que esas experiencias, que es un viaje como excusa, pero un viaje donde te conviertes en un parte, no es el clásico viaje donde está todo organizado, te montas y te llevan y lo haces, sino aquí desde el primer momento uno tiene que tomar partido, ¿no? Tiene que ser un actor principal. Pasa de ser un joven disruptivo a un candidato viajero, ¿no? En esas fases previas. Entonces te das cuenta que la educación, qué porcentaje, si entramos en internet y buscamos hoy manuales para trabajar con jóvenes disruptivos, nos salen 40.000 y la mayoría no firmados por educadores sociales, desde luego, para trabajar en aula y demás, pero te das cuenta que esto de la educación tienes que mancharte, que oler, que respirar,
que te sucedan cosas, tiene que atravesarte una experiencia, ¿no? Una experiencia que de alguna manera, a través esa tercera función que tenemos de generación de programas y proyectos, o sea, si el filósofo inventa conceptos para aplicar a la realidad, el educador o la educadora social inventamos programas y proyectos alrededor de una excusa, un contenido cultural para que les atraviese, ¿no? Hay cosas que se pueden trabajar pues, a través del deporte, de la cultura, de tal, o como es este caso, ¿no? De decir, oye, ¿os atreveríais a hacer un viaje en bicicleta? Pero sin coche de apoyo, de varios días, donde nos cocinemos, estemos durmiendo, ya planteas ese reto, ¿no? Que interpela en la adolescencia, hay que entrar así, interpelando y retando. No puedes decir te he apuntado a, te tienes que decir te atreves a. Eh, entonces, a partir de ahí te genera una excusa para meses antes organizar un montón de encuentros, talleres, de actividades que van a permitir enseñar, organizar, pensar, dividir todo ese tipo de tareas. Desde dónde vamos a ir, cómo vamos a dormir, cómo cocinando, logística, vamos a resolver los problemas, cómo se maneja un track, la fotografía, las gentes, el patrimonio cultural y medioambiental donde vamos a ir. O sea, es tremendo, ¿no? Para generar pues esos centros de interés ¿vale? O ese deseo por realizar ese viaje. Luego, efectivamente, se realiza el viaje, que es la excusa, la experiencia, donde se practica, donde no se olvida, ese tipo de viaje que no olvidas. Estos ya, como comentábamos, otros organizados, pues yo creo que todos los hemos olvidado, pero cuando te atraviesa uno de estos, pues se queda en tu retina, ¿no? Y luego intentar luego el retorno, que lo intenten emular. Ese chico que competía, que hacía tal, eh, tras, ese, tras estos meses que ha recuperado eh, cierta cierta confianza, ¿no? En que él lo puede hacer, porque lo ha realizado, pues que lo puedas seguir realizando en su comunidad, ¿no? Hemos hecho este viaje que es una burbuja protegida de alguna manera, un escenario ahí, pero muy real, pero es el momento, pues, de tratar que vuelva a enganchar con la gente que haga prácticas similares a ese barrio, con haber removido y aquella práctica que yo dejé a los 12, no sé por qué, si yo era bueno y destacaba. Bueno, por un montón de razones, ¿no? Entonces, este es el proyecto, ¿no? Y luego, pues, la bicicleta es tremenda porque da mucho juego, y en esas alforjas simbólicamente tienes que llevar lo que necesites para vivir esos días. No puedes llevar ni más ni menos. Esto es muy simbólico también para la vida, en este sentido, ¿no? El dormir al aire libre, bañarte, buscar amigos, este tipo de cosas. Y luego, lógicamente, es una actividad no competitiva, que trata de viajar, vas acumulando kilómetros, pero que se adapte a cualquier forma física o cualquier persona que pueda mantener el equilibrio en la bicicleta. ¿Qué sucede cuando tenemos chicos que no, bueno, pues chicas, pues lo hacemos andando, ¿no? Y se repite un poco, pero el mismo formato. Y César, entiendo que previo a esto, pues se llevan a cabo, se analiza un poco o sea, la pregunta es, ¿qué necesidades detectasteis que os llevaron a poner en marcha una propuesta de este tipo? O sea, imagino que se llevan a cabo, pues, se hace como un análisis, pues entiendo del contexto, de los chicos, y se observan unas necesidades, ¿no? Sí, bueno, lógicamente había un proyecto educativo, ¿vale? Había un proyecto educativo donde pues tratamos de identificar en dónde se quedaron, ¿eh? Qué parte del aprendizaje, dónde se cortó aquello, dónde terminó su gusto por disfrutar del deporte, su gusto por un cuidado por la salud, por conocer su provincia, por viajar, ¿vale? Por este tipo de cosas, y otras necesidades como pues interponer algo entre un abuso de sustancias, interponer algo que lo minimice, ¿no? Y luego también hay toda una excusa de decir, bueno, he hecho un proyecto educativo, estas son mis grandes objetivos, eh, ¿cómo lo materializo? ¿Qué programas y proyectos y qué acciones para que si yo me planteo que, que pueda tener un cierto, pues como te decía, gusto por el cuidado, eh,
¿vale? De su salud o de su forma física, qué excusas puede poner o qué, ¿vale? Entonces te das cuenta que en el aula, en nuestras instituciones, tanto individual como en grupos, en el día a día, y sobre todo yo que trabajo en medio abierto, en justicia juvenil, que nos recibimos con estos chicos, pues no tenías posibilidades de trabajar ciertos aspectos más allá pues, del trabajo que puedas hacer en un despacho, en un aula. Esto es necesario, pero no en un porcentaje, en el porcentaje que toque, ¿no? Pero el mayoritario, lógicamente, tiene que ser a través de experiencias, ¿no? Atravesadas por la cultura en sentido amplio. Viajes, deporte, arte, eh, poner en contacto con otros grupos de iguales, conocer otros espacios de su ciudad y demás, es donde sí podemos llegar a enseñar a que aquello les atraviese, a reflexionar, a que les pueda incluso aproximar a una cierta identidad que se había perdido, que la tuvieron en algún momento en estas prácticas, y ahora se aproxima pues ahora a otros espacios más disruptivos, otras formas de ser, pero te das cuenta que lo puedes aproximar a otro tipo de construcción de identidad que se empiezan a identificar y además lo desean así, ¿no? Entonces, ya te digo, el mundo del deporte, del arte, de la cultura, el rap, a través del rap, hemos trabajado mucho esa cultura urbana, donde buscas identificaciones, son escenarios que la educación social debe de estar absolutamente preocupada en crearlos, en la medida que nuestras instituciones podamos, para que de alguna manera pues transiten espacios lógicos de su entorno, ciudad, contexto, provincia y podamos sumar este tipo de aprendizajes porque se dan situados, ¿no? En ese momento cuando surge un problema o tienes que tomar una decisión o hay que organizar cómo se va a organizar ese día o qué se va a comer o quién va a hacer la compra o alguien se ha caído y hay que llevarlo al médico, ¿no? Al centro de salud. Entonces, bueno, hay que provocar este tipo de aprendizajes situados. Y César, a ver, muchas veces el deporte pues se ve simplemente como una actividad física o de ocio, ¿no? Pero como estamos pudiendo ver, puede ir mucho más allá. ¿Qué potencial educativo encontrasteis vosotros en él, en este caso, en las bicicletas, ¿no? Sí. Es la excusa. La bicicleta es la excusa. Sí, sí, sí. El deporte es, más que deporte, es viajar, ¿vale? Pero es cierto que, yo digo, podríamos, no sé, en lugar de un viaje podríamos realizar el montaje de un corto, que nos llevaría meses, ¿vale? Organizar una competición deportiva en el barrio con otros clubs, pero nos llevaría, ¿vale? No sé, un curso de rap que acaba organizando un evento de rap, como hemos hecho. Nos llevó un proyecto de 14 meses. Es decir, el, la educación social carece de un currículum, y esto alguno lo puede ver con cierto vértigo como un hándicap, si pensamos en los profesores, en los docentes de institutos y colegios y demás, pero por otro lado es tremendo. O sea, es tremendo porque te abre todas las posibilidades de retomar ese salario de renta mínima cultural con simplemente pensando qué hace cualquier chico de su ciudad o su barrio, qué actividades está haciendo que ellos se ha visto truncado o no llegan. ¿Vale? Entonces, el deporte es una excusa. Lógicamente, para infancia y juventud, es una entrada más que interesante, ¿no? Y cuando se convierte en un proyecto, una pedagogía por proyectos de esto en sentido amplio, también es potente, ¿no? O sea, hay también, por ejemplo, yo en mi trabajo tenemos un grupo de pádel todos los martes. 2 pistas de pádel, lo tenemos ya 10 años, donde allí participa voluntariamente, más allá de lo que tengamos que hacer como trabajo, quien quiera, incluso pueden traer algunos amigos o amigas que su interés sea el pádel, ¿vale? Entonces, mm,
¿Es deporte para la educación social? Sí, hay un cuidado del cuerpo, efectivamente, hay una forma física, pero sobre todo es una excusa para ese antes, ese después, ese entre partidos, esa ducha y demás, que puedan brotar, nacer temas de conversación que 2 o 3 días después podamos retomar. Es decir, oye, aquello que me dijiste que te interesaste por esa formación, vamos a ir, vamos a ir a verlo. Me pareció muy inteligente el comentario que hiciste de cómo podría estar, ¿vale? Es decir, son espacios para provocar la palabra, para provocar el contacto con otros grupos de iguales. Es decir, la educación social no somos expertos en deporte, ¿vale? Gracias a Dios tenemos autores como Llars Francia con El maestro ignorante, que nos quitó cierta angustia, ¿no? En el sentido de que venía a decir que alguien puede enseñar aquello que no sabe, pero podrá estructurar todos esos pasos que tiene que dar para que se pueda aproximar, ¿vale? Pero no seremos expertos. Yo no soy un experto en bicis, y pincho la bici y me la veo igual que tú de mal para arreglarla. O sea que, pero es el entramado, la tramoya, esa trama, esa que nos va a permitir trabajar aquello que hemos dicho en el proyecto educativo, que son grandes objetivos, trasladarlo a actividades concretas y poder enseñarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues ahora pues me gustaría, digamos, la fase final de la entrevista, pues preguntarte cómo imaginas el futuro de la educación social en los próximos años, porque a veces yo creo que es fácil mirar el pasado, pero el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo veo el futuro? Eh, pues mira, hemos llegado ya al Olimpo de las profesiones. Como dice Lucía Finkel, una autora que estudia las mismas, ¿no? Es decir, ya hemos conseguido todos los grandes hitos durante estos años que nos estábamos fijando de reojo para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento que se nos han acabado las excusas. Somos grado, tenemos colegios, tenemos todos esos grandes hitos, tenemos sus documentos profesionalizadores, vale, hemos accedido a la investigación, a la docencia, ya son cada vez más habituales los compañeros y compañeras que están, ¿vale? Pero, es decir, hemos llegado a esa infancia que pudimos tener a finales de los 90, esa adolescencia hasta los documentos profesionalizadores, esa juventud hasta que nos convertimos en 2009 Plan Bolonia en grado, esa adultez ahora hasta, ¿vale? Una vez el grado adelante, pero ahora que ya está conseguido y tenemos el resto, hay que preguntarse qué tipo de adultos queremos ser los educadores y educadoras sociales. Eh, ya no somos, ¿vale? Somos una práctica, una titulación y una profesión. Pero ya no somos aquel oficio simpático que hacía cosas con grupos, comunidades y colectivos, ¿no? Es decir, nos autodenominamos profesión y nos autodenominamos profesión educativa. Más que nunca es el momento de ahondar qué significa eso, ¿vale? ¿Qué es profesión? Queremos todos reconocimiento, tantos económicos como sociales, de prestigio. Queremos una autonomía, queremos tener discrecionalidad, capacidad de toma de decisiones en nuestros trabajos, ¿vale? Es decir, pero a la postre sabemos que hemos sido los últimos en incorporarnos. El trabajo social nos saca 11 o 12 años, la psicología ni te cuento. Todas las instituciones, discursos y lógicas, la mayoría de los puestos de poder están tomados por esos discursos. Estamos llegando a los últimos. Tenemos que ser a la postre los más sutiles en desplegar que el discurso de la pedagogía social, puede dialogar con los mismos y puede hacer esas instituciones mejores y el servicio que se presta, ¿vale? O sea, es el momento luego esa parte educativa de interrogarnos qué significa la misma, ¿vale? ¿Qué significa educar? No, educar no es estar con diversos ámbitos o colectivos que nos hablan de reeducación, ese tipo de cosas. Hay que interrogarse, ¿vale? Hay que interrogarse de forma crítica de las dos. Por un lado, disponemos, por suerte, de modelos para estudiar las profesiones. One Size
el único que ha escrito sobre esto en España, nos ha dejado todo un modelo para poder pensarnos esos avances o retrocesos que se producen, para poder imitar qué han hecho otras profesiones cuando llegaron a este punto. Por ejemplo, es interesante pensarnos desde la enfermería, desde el magisterio. Ellos fueron práctica, fueron diplomatura también, fueron maestros, fueron las enfermeras igual, el proyecto que llevan, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Y cómo lo han hecho a través, sobre todo, eh, de, eh, de afianzarse un saber propio y una serie de investigaciones que apuntalan sus prácticas, describir nuestras prácticas, ¿no? Entonces disponemos de ese modelo para poder pensarnos y disponemos de una serie de modelos para pensar qué significa la relación o el vínculo educativo. Partiendo de Violeta Núñez y toda la herencia que ha dejado en García Molina, Segundo Moyano y otros muchos autores, es decir, que te permiten interrogar si lo que estás haciendo es sí o no educativo, o está atravesado por esa mercantilización, esas burocracias y demás, ¿vale? Que es la forma de que nos duela menos la barriga, como decíamos al principio. Pero además tenemos excelentes cuadernos de bitácora. Hay modelos de proyectos educativos donde recogen esta parte que puede ser utópica de, del vínculo con la cultura y demás, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque hay otras que tienen que ver con los derechos básicos que tienen que apuntalarse antes. O sea, esto es lo de que si alguien tiene hambre y frío, ¿cómo quieres enseñarlo a leer? Entonces hay modelos que contemplan esas dos. Y esa primera parte de áreas compartidas que también nos permite sacar un bisturí y delimitar aquellas que son propias o no de la educación social, pero que las las trabajamos compartidamente con otros profesionales y tenemos que rendir cuenta de cómo pues estamos vinculando, acompañando, trabajando conjuntamente. Y luego están esas propias más desde el discurso educativo de qué enseñamos, qué contenidos, qué valor social tienen, para qué sirven, cómo se hacen significativos, más propias de la educación social. Pero es cierto que a veces hay que apuntalar primero esas primeras, que tienen que ver con derechos básicos. Y ahí, históricamente, la educación social ha hecho un papel potente, pero que no ha quedado reflejado en ciertos modelos de pie. ¿Vale? Entonces, esos modelos los tenemos, es un cuaderno bitácora. Tenemos un catálogo de funciones y competencias, o como me gusta decir, de área de responsabilidad que apunta a las singulares de la educación social. Aquellas que Moyano en el libro del 2012 habla que denomina la acción socioeducativa. Enseñamos, mediamos con otros contenidos, con otros escenarios, creamos programas o proyectos. ¿Esto lo hace la educación social o no lo hace nadie? Por lo menos desde un sentido planificado e intencional, ¿vale? A la postre que todas las compartidas que nos otorga una titulación de grado, ¿vale? De análisis, investigación, diseño, este tipo de competencias que cualquier grado universitario tiene. Es decir, tenemos un modelo para estudiar las profesionalizaciones que vendría a ser como el chasis de un coche, un modelo modelos para educativos dentro de la educación social, que vendría a ser como el motor, un modelo de proyecto educativo que vendría a ser la dirección y un poco este tipo de cosas, e incluso pues una carrocería excelente con una buena definición en salida de traducir esos encargos políticos, sociales y administrativos educativos y con unas funciones que nos deja ese vehículo súper chulo. El momento, nadie que termine educación social se va a encontrar en su entorno próximo con un despacho que ponga educador social y con las funciones que podamos haber enseñado en la UOC o los documentos de posibilidad. Nadie. Los encargos nunca son educativos, hay que retraducirlos, ¿vale? Y la profesión, salvo excepciones, no está instalada. Está instalada una tradición de educación especializada, animación sociocultural, por la educación de adultos la perdimos por el camino, y la animación va por otro lado también acá, ¿vale? Pero ese trabajo de instalación, de pasar de semiprofesión a profesión, o de instalación de una profesión educativa, cada uno y una de nosotros lo va a tener que hacer en su escenario próximo de discrecionalidad, en el equipo de trabajo, dialogando con otros discursos y en las mismas instituciones también, incluso los colegios, con las grandes leyes y reglamentos, interpelándolos en ese sentido. O sea, es decir, estamos en el momento más delicado porque todo está conseguido, pero es cierto que
eh, si uno tiene una capacidad crítica, se apoya en este tipo de modelos, porque la educación social no es ni una disciplina ni una ciencia, es una práctica que se nutre de otros, de un montón de otros discursos, disciplinas y prácticas, y que cada profesional va a tener que retraducir a su escenario, ¿vale? Y nutrirla, no le va a venir nutrida ni en justicia juvenil, o en protección a la infancia, o en otro tipo, sino es un trabajo, es decir, me atrevería a decir que el salto que hay que dar en esa adultez de la educación social es que cada educador y educadora social tiene que tener dentro un pedagogo social, que le arme esas matrices, dispositivos, modelos propios en su escenario concreto. Nadie va a venir y se lo va a dar. Y donde vayan no se lo va a encontrar dado. Es decir, este es el gran reto. Este es el gran reto. Y es un reto que además interpela la noción de profesional. Tengo capacidad para decir discrecionalidad y lo sustento en un saber. Así de sencillo y así de complicado. Y bueno, como última pregunta, César, ¿qué consejo le darías a una persona que está comenzando ahora mismo sus estudios en educación social? Que, eh, que estudie al modo más clásico. Es decir, que no sea ventajista con la IA. Que además les digo que con el Turnitin los pillamos. Pero no los pillamos porque la IA es complicada, pero cuando corriges 30 trabajos, los de la IA suenan igual. Todos son generalistas, son ambiguos, no profundizan, no hay solidez, no hay crítica. Entonces, que eviten esos atajos, que, que dediquen tiempo al estudio, que huyan posiblemente de ciertas modas que bien pueden venir de otras disciplinas o ciencias, que se vayan a lo... Mira, a mí algo lo que me apasionó fue cuando empecé a formarme a finales de los 90, es toda la lectura de autores clásicos que hicimos. Enzo Luz Uriaga, Herbart, Kant. ¿Qué entendían ellos por educación? Mi definición de educación tiene 200 años. Es la que me permite y la que más me interpela y me genera dudas. Es de Kant. Es decir, ¿vale? Vamos, no hay que perder de vista esas grandes definiciones, textos que siguen vigentes y que nuestro papel es, pues, lógicamente, interpretarlos ahora, en el momento y en la época que estamos. ¿Vale? Pero que no rehuyan a leer, bueno, es capítulo del libro, léetelo entero, ¿vale? Y cógete a y también porque cuando coges esa guía de autores, o que están interrelacionados entre ellos, o que se referencian, realmente tu capacidad crítica, cambia, ¿no? Y también, y sobre todo cambia, la pasión que le pones, ¿no? Por ejemplo, ahondar en qué significa el modelo educativo. ¿Cómo no te vas a poder recorrer todos los textos de Violeta Núñez, que parten, ¿no? Recorre todos aquellos que nos precedieron en esos autores clásicos y te los interpreta, ¿vale? Es decir, ahí tenemos ahora mismo autores, sería el caso de Juan Sáez y Violeta Núñez, que nos han ahorrado un grandísimo trabajo de compilación, pero hay que, por lo menos, leámonos esas obras y nos remiten a otra, ¿no? Sería Sáez en todo el tema de qué significa ser una profesión, ¿no? En ese sentido, o en este caso. Entonces, no, aquí no hay ventajas. Aquí no hay ventajas. Entonces, y luego, pues, lógicamente, esto cuando empieza, pues, aprendes y disfrutas, y entonces se convierte en nota, en nota. Y tengamos nuestra mochila pedagógica cargada de nociones, autores, que luego ejerzamos ese pedagogo social cuando empezamos a elaborar en diferentes escenarios y lo podamos retraducir. Pero esto les diría, es cierto que cuando alguien empieza, pues algún título otro que ni te va ni te viene y cumples el expediente, pero aquellos que te atraviesen, devóralas enteras. Pues Sin sí, excusas. qué razón. Bueno, César,
Muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia y por ayudarnos a seguir reflexionando sobre la importancia de construir una sociedad más justa desde la educación social y la acción social, ¿no? Te doy la palabra por si quieres dejar algún mensaje a quienes nos escuchan antes de terminar. No, tan solo que hay muchas instituciones y no todas tienen podcast. Entonces es un plus, es un abrir espacio de interpelar a un entrevistado y que pueda pues abrir nuevos interrogantes que luego pues tendrán efectos en vuestro equipo y en otras personas que les pueda llegar. Espero que puedan. Es muy pretencioso, pero una pregunta buena yo creo que hemos dejado. Eso, por lo menos eso, ¿qué tipo de profesión adulta queremos? ¿Qué tipo de adulto queremos ser a la educación social? Entonces es un plus, ¿no? Es un plus que se puedan abrir estos espacios que son muy necesarios, aunque sea en este formato podcast, y que a la postre es un formato muy adecuado a la época para poder llegar fácil a otros compañeros y compañeras de profesión. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ha llegado ese momento que nunca apetece demasiado. El momento de apagar el piloto rojo del estudio, de bajar la música, de cerrar los micrófonos y de mirar hacia atrás con una enorme sonrisa. Porque cuando comenzó esta segunda temporada no sabíamos hasta dónde iba a llegar este viaje. No sabíamos cuántas personas nos abrirían las puertas de su historia, cuántos niños y niñas nos sorprenderían con sus preguntas, cuántas conversaciones nos harían pensar, cuántas risas íbamos a compartir, ni cuántas personas habría al otro lado dándole al play. Hoy sí lo sabemos y solo podemos decir una palabra: gracias. Gracias a todas las personas que han pasado por este programa, a quienes habéis compartido vuestro tiempo, vuestra experiencia y vuestra manera de entender la educación, la infancia, la participación y la vida. Gracias a todos los niños, niñas y jóvenes que han llenado estos micrófonos de curiosidad, ilusión y espontaneidad. Vosotros y vosotras habéis sido, sin ninguna duda, el corazón de Efecto Aldeas. Pero hoy queremos detenernos también en las personas que episodio tras episodio han hecho posible que este proyecto saliera adelante. Porque detrás de cada programa hay muchas horas de trabajo, reuniones, ilusión, creatividad y un enorme compromiso con la educación y con las personas. Gracias a Diego Escusol por creer en este proyecto desde el primer momento y por impulsarlo con confianza, cercanía e ilusión. Gracias a Jennifer Forcano por su compromiso, por su trabajo y por aportar siempre nuevas ideas para seguir creciendo. Gracias a Ana Hernández por su dedicación, su sensibilidad y por cuidar cada detalle para que este programa fuera posible. Gracias a Sonia Gracia por acompañar este camino, por sumar siempre y por demostrar que el trabajo en equipo multiplica los sueños. Y por mi parte, Alejandro Santos Bustamante, soy un privilegiado por poner voz a este proyecto. Creo en él desde el primer día y trabajo para que cada episodio llegue a vosotros y vosotras con la misma ilusión con la que comenzó esta aventura. Y por supuesto, gracias a ti. Sí, a ti que nos estás escuchando. Quizás desde casa, desde el coche, mientras paseas, mientras trabajas o mientras disfrutas de un merecido descanso. Gracias por abrirnos un hueco en tu vida. Porque sabemos que hoy existen miles de opciones para escuchar y, aún así, has decidido compartir este ratito con nosotros y nosotras. Es un regalo que nunca daremos por hecho. Hoy termina una temporada, pero no termina la ilusión. Mientras vosotros y vosotras disfrutáis del verano, nosotros y nosotras ya estamos soñando la tercera temporada. Una temporada con nuevas historias, nuevas voces, nuevas entrevistas, nuevas secciones, nuevos proyectos y muchas sorpresas que ya estamos preparando con la misma ilusión del primer día. Así que no guardéis muy lejos los auriculares porque volveremos y volveremos con más ganas que nunca. Antes de despedirnos, solo queremos pediros una última cosa. Este verano, escuchad más, hablad más, reíd más, abrazad más. Descubrid lugares nuevos, leed un libro, mirad un atardecer, llamad a esa persona con la que hace tiempo que no habláis y disfrutad de esos pequeños momentos que sin hacer ruido terminan convirtiéndose en los recuerdos más bonitos de nuestra vida.
nosotros y nosotras nos marchamos unas semanas, pero lo hacemos con el corazón lleno de gratitud, de aprendizaje y de ilusión por volver a encontrarnos. Porque Efecto Aldeas nunca ha sido solo un podcast, ha sido un lugar donde encontrarnos, donde escucharnos, donde aprender juntos y juntas y donde recordar episodio tras episodio que la educación cambia vidas cuando se construye entre todos y todas. Así que solo nos queda despedirnos como mejor sabemos hacerlo, recordándoos aquello que da sentido a este proyecto. Porque cuando compartimos nuestras voces, nos cuidamos y crecemos. Gracias por acompañarnos durante toda esta segunda temporada. Disfrutad muchísimo del verano, sed muy felices y nos escuchamos muy pronto en la tercera temporada. Hasta entonces, esto ha sido Efecto Aldeas.